Buenas tardes, damos comienzo a la clase y comenzaremos con describir el funcionamiento de un tubo característico de rayos X, que es como el que están observando en la figura, y que responde a los diseños realizados por Coolidge. Por eso se habla de los tubos de Coolidge. Y en particular, este diseño es el que superó el paso del tiempo y prácticamente es el que responde a la explicación de cualquier equipo de rayos X. Básicamente hay tres partes que hay que destacar en este esquema. Por un lado está este sector de la izquierda, por otro lado el papel que juega esta función y finalmente lo que tiene lugar en esta región del tubo. Dentro del tubo hay vacío y para que se produzcan los rayos X, tal cual lo comentamos la clase pasada, electrones de una cierta energía cinética tienen que frenarse, tienen que sufrir un proceso de frenado y da lugar entonces a lo que, según la teoría de Maxwell, sería la llamada radiación de frenado o en alemán el Bremsstrahlung. Para tener electrones que sean capaces de ser frenados, se tiene esta región que es lo que se denomina cañón electrónico. Recibe este nombre porque se asimiló a lo que hace un cañón, que es disparar proyectiles, el hecho de que de este esquema uno puede explicar cómo salen los electrones con una cierta energía cinética. La idea es la siguiente: esta fuente es la que se encarga de alimentar a este filamento incandescente de tungsteno, que es como el filamento de una lamparita. Al ponerse incandescente, alcanza una temperatura que le permite, por un efecto llamado termoiónico, emitir electrones. Los electrones que salen del tungsteno salen en cualquier dirección. Por lo tanto, es necesario tratar de conseguir lo que se llama enfocar a los electrones, que básicamente consiste en colimar el haz, es decir, que todos los electrones salgan con una dirección y sentido bien determinado. Y a su vez, poder controlar, por ejemplo, la energía cinética con la que terminan saliendo de este dispositivo. Eso se consigue de muchas maneras. Este esquema es un esquema muy sencillo, en donde uno tiene un electrodo metálico con un pequeño orificio que está conectado al positivo de esta fuente. El negativo de esta fuente está conectado al filamento y entonces los electrones son acelerados por este electrodo llamado ánodo y solamente salen de este dispositivo los electrones que atraviesan el orificio. Si uno quisiera saber con qué energía cinética salen esos electrones, habría que tener en cuenta lo siguiente: la energía cinética con la que son emitidos los electrones por efecto termoiónico del filamento es completamente despreciable. Por lo tanto, la energía cinética que tienen al momento de salir del orificio es, como ya hemos venido viendo en otro análisis, B0 por E, resultado que conocen
de Física 3. Se puede sofisticar este procedimiento, es decir, se puede conseguir colimar mejor los haces y tener un control más fino de los electrones, incorporando en esta región otro tipo de electrodos metálicos que reciben nombre de grilla, cátodo secundario, ánodos secundarios, y conseguir tener un haz mucho mejor colimado. Pero básicamente el efecto que se intenta querer conseguir con el uso de este esquema es tener un haz controlado, porque controla la energía cinética, y un haz colimado de electrones. Estos electrones viajan en esta región donde hay vacío y llegan hasta este otro electrodo donde está depositado el material blanco. El material blanco es el material contra el cual los electrones van a chocar y van a frenarse, y como resultado del proceso se va a emitir radiación X. El blanco, como así se lo llama, o también ánodo acelerador, es metálico porque no toda la energía cinética que traen los electrones se convierte en radiación X. Hay una cantidad significativa de esa energía cinética que se convierte en calor, y entonces el blanco se hace de un metal, que son los elementos que más alto punto de fusión tienen. En particular, es común que el blanco que se deposita aquí sea tungsteno, que es el que tiene más alto punto de fusión. ¿Cómo llegan a chocar contra el blanco? A partir de la energía cinética que va aumentando conforme los electrones van viajando desde el cañón electrónico al blanco. ¿Y por qué? Porque está esta fuente. El negativo de esta fuente es el punto común a estas otras dos y está conectado al filamento de tungsteno. Y el positivo está conectado a esto que es el llamado ánodo acelerador blanco metálico. Lo que pasa en esta región dentro del cañón no termina importando, porque como esto es un problema de tipo conservativo, lo que va a importar es la situación donde se inicia el proceso y donde termina. Y la diferencia de potencial importante es esa. El proceso se inicia con la emisión de electrones por efecto termodiónico acá y termina con los electrones chocando contra el material blanco. La diferencia de potencial que hay entre el filamento y el blanco es justamente la que provee esta fuente y es la que determina el funcionamiento del tubo. Y en particular, la energía cinética que van a traer los electrones al momento del chocar es justamente esta B por esta E. Y ya me olvido de lo que pasa dentro del cañón electrónico. El valor de esta diferencia de potencial tiene que ver directamente con el uso que le voy a dar a la radiación X que se genera en este tipo de tubo. Y el uso de esta radiación está directamente vinculado a algo que comentamos la clase pasada, y es lo que se llama el poder de penetración, la posibilidad que tiene la radiación de atravesar la materia. Y eso tiene que ver con la longitud de onda de la radiación X. Para que sea considerada radiación X, la radiación que se genera por el frenado de los electrones,
se necesita que la longitud de onda, lo vimos la clase pasada, esté en derredor de un Armstrong. Y para conseguir esto, no hace falta que esta diferencia de potencial sea de 50 a 100 kilovolt. Con una fuente de 10 kilovolt alcanza como para conseguir que se emita radiación X de longitud de onda en el entorno del Armstrong. Ahora, justamente con 10 kilovolt, 15, 20 kilovolt, yo genero radiación X, pero esa radiación X es básicamente para ser usada en investigación y desarrollo, o hasta inclusive para la formación de estudiantes. Si en cambio yo quiero tener un equipo de rayos X para hacer uso de la técnica de radiodiagnóstico, que es la radiografía, se necesita que la longitud de onda de la radiación emitida sea todavía más pequeña que lo que figura o lo que se obtendría con 10.000 o 15.000 o 20.000 volts. Y dentro de los equipos que se utilizan para radiodiagnóstico, no es lo mismo sacar una radiografía de boca, que sacar una mamografía, que sacar una radiografía de tórax. Y en función de lo que uno quiera radiografiar, es la diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Y ahí los equipos pueden tener diferencias de potencial que van desde aproximadamente los 35.000 volts, o sea, 35 kilovolts, a 100 kilovolts. Pero si uno quiere usar un equipo de rayos X para poder hacer un tratamiento de un tumor, o sea, quiere usar el equipo de rayos X para las técnicas de radioterapia, se necesita una diferencia de potencial que alcance el valor de 1 megavolt, es decir, 1.000.000 de volts. Y esto no se consigue con una fuente convencional, con una pila o una fuente electrónica convencional. Para generar las condiciones adecuadas para que con un equipo de rayos X se pueda hacer se pueda hacer radioterapia, se necesita que el equipo funcione con megavolt. Y para que los electrones sean acelerados por megavolt, los electrones tienen que ser acelerados en un acelerador lineal. La tecnología es bastante mucho más sofisticada y este justamente equipamiento necesita de profesionales que no son técnicos radiólogos. Y en general, uno de los ámbitos que tienen la gente que estudia carreras como licenciatura en física médica o ingeniería aplicada a la medicina o mismo en bioingeniería, depende de la orientación que quiera tener, son ese tipo de profesionales los que se tendrían que encargar de manejar un equipamiento para radioterapia. Simplemente para mostrar un pantallazo de por qué esta fuente no necesariamente funcione con esta diferencia de potencial que está indicada acá. Los electrones viajan y llegan al material blanco. Se produce el frenado y se emite la radiación X. Como ya se tienen claro que a los efectos buenos de la radiación X los tengo que comparar con los efectos malos o nocivos, nadie que maneja un equipo de rayos X y que no necesita ser irradiado se va a exponer a la radiación X. Por lo tanto, tiene que saber muy bien cómo sale la radiación X desde este tubo.
Y no solamente protegerse con guardapolvo que tengan plomo, dado que el plomo es un buen absorbedor de la radiación X, sino, por ejemplo, trabajar de este otro lado del tubo. ¿Por qué? Y porque con la teoría de la radiación de Maxwell se podría entender por qué el blanco está dispuesto formando un ángulo con la dirección de incidencia de los electrones. Y esto es para conseguir que la radiación X se genere dentro de un ángulo sólido aproximadamente como este o este, dependiendo exactamente el ángulo de cómo está dispuesto el blanco en el ano de acelerador. Entonces, colocándome de este lado, no recibo los efectos de la radiación X. Por supuesto que lo estoy describiendo, no lo estoy explicando porque esto es bastante complicado. A su vez, en toda esta zona se puede depositar una película de plomo que absorbería la radiación X y aumentan las condiciones de seguridad. Y acá también se pondría la película de plomo y quedaría sin poner el plomo la región a través de la cual sale, por ejemplo esta, la radiación X del tubo, que define lo que se llama la ventana del tubo. La radiación X que provee un tubo de Coolidge tiene básicamente dos características. Primero es no colimada. Eso queda determinado por el hecho de que la radiación X salga dentro de un ángulo sólido, como por ejemplo este que estoy indicando acá. Claramente, esta radiación no está colimada. Y la otra característica es que la radiación X que sale del tubo de Coolidge no es monocromática. La palabra cromático tiene que ver con color, mono, uno solo, pero acá no hay nada que tenga que ver con el color. Cuando se dice monocromática, es que está constituida por una única longitud de onda. Al no ser monocromática, no tengo una sola longitud de onda de la radiación X que sale de este tubo. ¿Y eso cómo se llegó a analizar? Haciendo el gráfico de la intensidad versus lambda. Por supuesto, gráfico que no es más que la representación de, con un detector adecuado, medir la intensidad y medir con un espectrómetro cuáles son las longitudes de onda que emite ese tubo. Este gráfico es un gráfico característico realizado a una cierta diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Esta diferencia de potencial, que es la que, con la que se dice que es con la que funciona el tubo, es esta de acá, esta de acá. Este gráfico presenta las siguientes características. El espectro es continuo, sí. ¿Y por qué es continuo? Y porque a una diferencia de potencial dada, el tubo emite desde un valor llamado lambda mínimo o de corte hacia longitudes de onda crecientes. Este gráfico termina siendo asintótico al eje de lambda hasta un cierto valor. En todo ese intervalo emite en todas las longitudes de onda, por eso es continuo. Y este lambda mínimo o de corte con la que funciona el tubo está muy vinculado a esta diferencia de potencial, a tal punto que la evidencia experimental muestra que el lambda mínimo de corte es directamente proporcional a 1 sobre B, es decir, es inversamente proporcional a la diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Cuanto mayor es la diferencia de potencial, el lambda de mínimo de corto es cada vez menor. Imagínense
si uno trabajara con una diferencia de potencial de 1.000.000 de volt, lo pequeño que sería la longitud de onda como para conseguir, por ejemplo, destruir un tumor. Sirve como una idea de orden de magnitud de lo que estuvimos hablando antes. Mientras el valor de la diferencia de potencial no supere un cierto valor, independientemente del metal que uno coloque acá, el gráfico este a la misma diferencia de potencial da lo mismo para todos los posibles metales que uno coloque como blanco. Sin embargo, supongamos que tengo dos tubos, uno con un blanco A metálico y otro con un blanco B metálico. A partir de cierto valor de B, de esta B, para el blanco A, aparecen en el espectro de emisión cosas que me permiten distinguir características del material blanco. Y esas características que para el blanco A aparecen a la diferencia de potencial B1, en el blanco B aparecen para otra diferencia de potencial, por ejemplo B2. A partir de que en el espectro de emisión empiezan a aparecer detalles que son característicos de cada material blanco, ya deja de tener lugar el espectro continuo de rayos X y se dice que se está en presencia del llamado espectro característico. Lo que ocurre es que para poder entender las características del espectro característico, hace falta tener bien en claro algún modelo atómico. Y eso todavía no forma parte de la materia. Faltan un par de clases. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, veamos el modelo de Bohr del átomo, vamos a ver cómo con el modelo de Bohr se puede intentar dar una explicación de lo que es el espectro característico. Nosotros por ahora nos concentramos en este tipo de espectro, que es el espectro continuo de rayos X. Y por lo tanto, la diferencia de potencial con la que nos movemos nos permite entender este tipo de gráfico y no hay detalles del material blanco que se manifiesten en este espectro. Una de las cosas que se puede estudiar es justamente la llamada ley de Duan-Hunt, que fueron los que estudiaron por primera vez la relación entre el lambda mínimo y la diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Y ellos encontraron una explicación de esta ley y determinaron quién sería la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad termina siendo HC sobre E. Es decir, aparecen las tres constantes más importantes del comienzo del siglo XX. La constante de Planck, la velocidad de propagación de la luz en el vacío y la carga eléctrica del electrón. También estamos restringidos en cuanto a la posibilidad de explicar la ley de Duan-Hunt. Pero vamos a hacer un intento porque no se requiere tanto como para explicar el espectro característico. Para entender lo que está pasando en el tubo de rayos X, uno tiene que entender que los electrones que salen del cañón electrónico y viajan por acá, cuando llegan al material blanco, interaccionan con las partículas que forman la estructura cristalina del metal. Átomos, electrones.
Y por lo tanto, lo que pudiera explicar la radiación de frenado tiene que ver con esa interacción, con ese choque, que acá está representado en el choque electrón-átomo, siendo el átomo partícipe de la estructura cristalina de los metales. Antes de entender cómo funcionaría esto, es muy importante lo siguiente. No voy a explicarlo, porque esto forma parte de la teoría electromagnética de Maxwell, que es muy sofisticada y supera el alcance de lo que nosotros podemos ver aquí, sino simplemente lo comento. Los electrones salen del filamento, son enfocados en el cañón electrónico y siguen viajando en línea recta hasta el material blanco. En todo este trayecto, desde que salen con una energía cinética, que lo digo por última vez, nosotros despreciamos, la energía cinética de los electrones va aumentando porque están dentro de la diferencia de potencial con la que funciona el tubo. Es decir, son partículas cargadas, aceleradas. Según la teoría de la radiación de Maxwell, deberían estar emitiendo ondas electromagnéticas. Y esto es independiente de que estén aceleradas porque la velocidad aumenta a medida que se va moviendo o porque la velocidad disminuye, que sería en el proceso de frenado. Pero lo que hasta ahora no comentamos, y sí agregamos ahora, es que si el movimiento es rectilíneo de las partículas y están sometidos a lo que llamo una aceleración lineal, que sería como hablar de la aceleración tangencial, la pérdida de energía cinética por emisión de ondas electromagnéticas es completamente despreciable. Son cargas aceleradas, pero no hay una pérdida significativa de energía a través de las ondas electromagnéticas emitidas. ¿Y qué tiene que pasar para que esa energía entonces sea significativa y haya emisión de ondas? ¿No era que tenía que la carga estar acelerada? Sí, pero estar acelerada en lo que sería un movimiento curvilíneo, es decir, que además de haber aceleración tangencial, hubiera aceleración normal. Y ese es el caso que hasta acá, muy elementalmente contado, que es un electrón llega simbólicamente a la superficie del material blanco con una cierta energía cinética. Y al ingresar interacciona con un núcleo de la estructura cristalina del metal. La trayectoria que describe el electrón es esta, y por lo tanto acá hay aceleración normal y hay una pérdida significativa de la energía cinética del electrón que pasa de valer K sub E a valer K' E. Y esta pérdida de energía cinética está vinculada a la emisión de un fotón. ¿Por qué? Si la pérdida de energía las tuviera que explicar Maxwell con la teoría que él armó de la radiación, indicaría de que la pérdida de energía cinética por la emisión de ondas electromagnéticas sería un proceso continuo que se inicia en el momento que ingresa al material hasta que, por ejemplo, llega a este lugar. Continuamente estaría emitiendo ondas electromagnéticas. Y con ese esquema, la explicación de Maxwell llevaría a que la longitud de onda acá tendería a cero, porque se emitiría continuamente ondas electromagnéticas.
Pero eso no es lo que pasa, porque a una dada diferencia de potencial hay un valor lambda mínimo de corte y con menor longitud de onda que este valor lambda mínimo, el tubo no emite. Duan Hunt, que en el momento que hicieron la explicación ya manejaban las ideas del modelo de Bohr del átomo, explicaron que el proceso que tenía lugar acá, en vez de ser un proceso continuo, es decir, la interacción electrón-átomo, en vez de conducir una forma continua de pérdida de energía cinética, la pérdida de energía cinética iba a ser un proceso de tipo discreto. Y entonces, de tener el valor K sub B, pasa a tener el valor K' E. Y si el proceso es discreto, no se emiten ondas, sino se emiten fotones. Y la energía del fotón emitido tiene que ver con la diferencia de energía que tiene al momento de ingresar al blanco y después de hacer un cierto recorrido dentro del material. Proceso continuo, ondas, proceso discreto, fotón. Por eso la explicación de Duan Hunt fue muy importante para la época, porque mostró que el modelo corpuscular, el modelo de fotón de la radiación electromagnética, incorporado por Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico en la zona del visible y en la zona del UV, con la explicación de Duan Hunt se traslada a la región de los rayos X. Y también en esa región se habla con el modelo fotónico, con el modelo de fotón. ¿Qué determina la energía cinética al momento de ingresar? La diferencia de potencial con la que funciona el tubo, que ya la dijimos cuál es. Y B por E me define la energía cinética. Existe la posibilidad de que el electrón ingrese, interaccione con un átomo y en este trayecto la energía cinética pase de valer K sub B a valer cero. Existe esa posibilidad. Y eso no necesita interaccionar con varios átomos, puede pasar interaccionando con uno solo. ¿De qué dependerá eso? Y básicamente de lo próximo que se mueva al núcleo, de la energía cinética que trae el electrón. Hay ciertas variables que determinan que esto pueda ser posible. Y si esto es posible, toda la energía cinética que traía el electrón, como pasa de valer K sub B a cero, se traduce en la emisión de un fotón que tiene la máxima energía. Si de KE pasa un valor K', la energía del fotón emitido tiene un valor. Pero si de KE pasa a valer cero, el fotón tiene máxima energía. Y si tiene máxima energía, tiene máxima frecuencia. Y si tiene máxima frecuencia, tiene mínima longitud de onda. La cuestión es que si uno junta estas tres cosas, queda que el lambda mínimo es hc sobre EB y queda explicada la ley de Duan Hunt, por lo menos de una manera sencilla. Repito que para que el fotón emitido tenga máxima energía, esa colisión que tiene lugar entre el electrón y el átomo tiene que ser tal que el electrón pierda en ese proceso toda su energía cinética. ¿Siempre va a perder toda su energía cinética? No. Y por eso, como no pierde en todos los procesos toda su energía cinética, el espectro a partir de acá es continuo, dependiendo de cuánta energía cinética pierde en la interacción. Ahora, si la pierde toda, el fotón tiene máxima energía, el fotón tiene máxima frecuencia, mínima longitud de onda y aparece la ley
de Duanju. ¿Cuál es la razón por la cual nos interesa a nosotros presentar a los rayos X? Porque en 1922 Arthur Holly Compton desarrolló un experimento denominado el efecto Compton, de suma importancia, al punto que en 1927 fue premiado con el premio Nobel. ¿Qué fue lo que estudió Compton? El fenómeno de la dispersión de los rayos X a través de un cristal de grafito. Todos los sólidos que tienen estructura cristalina, como por ejemplo los metales, reciben el nombre genérico de cristales. El grafito tiene estructura cristalina y por lo tanto se habla de un cristal de grafito. No todos los sólidos tienen estructura cristalina. A nosotros solamente nos interesan los que sí la tienen, como el grafito y los metales. ¿Qué significa estudiar la dispersión de Rx? Significa hacer llegar radiación X sobre el grafito y ver qué pasa cuando la radiación X llega al grafito, en cuanto a con qué dirección sale la radiación X después de interaccionar con el grafito y con qué longitudes de onda. Un requerimiento profundo de este estudio, como enseguida voy a mostrar, conduce a que los rayos X con los que uno va a trabajar tienen que tener las dos características que no tienen los rayos X que salen del tubo de Coolidge. Porque para estudiar un fenómeno de dispersión, los rayos X tienen que ser monocromáticos y colimados. Por eso el primer desafío que tuvo Compton fue, a partir de la radiación X no colimada y no monocromática que sale del tubo de Coolidge, generar radiación X colimada y monocromática. La dispersión incluye un caso particular que es el de la reflexión especular. Viene cierta radiación y tomando un ángulo particular se puede comprobar lo que ustedes vieron en física 2, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bueno, todo eso funciona en cierta región del espectro, no así con los rayos X. Y entonces puede darse que la radiación X haga una reflexión especular, pero va a hacer otro tipo de cosas más. Por eso se habla de, en forma genérica, dispersión. La reflexión especular queda como un caso particular dentro de un concepto más amplio, que es el de dispersión. Para explicar lo que ocurre en este experimento, Compton usó el modelo de fotón, que tiempo antes ya habían usado Duan y Hunt para explicar la ley que recién vimos. La idea de que el fotón transporta una cierta energía H por F venía siendo discutida desde 1905 con la explicación del efecto fotoeléctrico. También estaba claro que el fotón tenía que transportar cantidad de movimiento. Y nosotros presentamos, sin hacer ningún tipo de justificación, que la cantidad de movimiento que transporta un fotón es E sobre C. Como P es E sobre C y E es H por F, P es H sobre lambda.
El primer experimento que mostró que la cantidad de movimiento de un fotón es h sobre lambda, lo estableció el experimento de Compton. Ahora, ¿cómo quedó para la física en claro que el P que habría que usar se podía calcular como h sobre lambda o como E sobre c? Si ustedes miran el libro, van a encontrar que plantea algo así. Esta es la relación que hay entre energía y el módulo de la cantidad de movimiento. Si yo pongo la condición de que el fotón no tiene masa, esto es cero y es P por C. Si bien la cuenta esta yo no la hice, pero sí sugerí cómo hacerla, y para cuando sugerí cómo hacerla, ¿qué escribí? La expresión de la energía E como m por c cuadrado sobre la raíz y la expresión del módulo de P como esto que está acá. Después le dije, despejan un cuadrado, lo meten dentro de la otra fórmula, hacen un poco de álgebra y se llega a este resultado. Ahora, las dos fórmulas que yo les mostré que hay que usar para demostrar esto son válidas para alguien que tiene masa distinta de cero. Si yo empezara con decir, voy a calcular una expresión con la m igual a cero, automáticamente me daría que con las fórmulas que uno tiene a la mano, el P sería cero y el E también. Y nunca llegaríamos a esto, como para después de acá llegar a esto de acá. Y por ende a esto de acá. Por lo tanto, usar este esquema como figura del libro para demostrar este resultado no es adecuado, porque la hipótesis que da lugar a esta fórmula invalida el m igual a cero como punto de inicio para demostrar esta fórmula. Por lo tanto, después no puedo decir, entonces como m vale cero, pues estoy invalidando la hipótesis que generó la fórmula. Por lo tanto, como demostración no es correcta. Ahora, sí es cierto que este resultado queda contenido en este, pero no es lo mismo decir que queda contenido a que lo demuestre. Y si no fue este el procedimiento que se usó para demostrar que es P por C, ¿con qué criterio se asignó que E es igual a P por C? En la teoría electromagnética de Maxwell, y en particular en el libro que ustedes pudieron haber usado en Física 2, se puede demostrar que P es E sobre C con toda la teoría electromagnética. No sé si la vieron la demostración en Física 2, tampoco tengo claro si en el libro que ustedes han usado está, pero la pueden encontrar. Y todo ese resultado se puede obtener haciendo uso de la teoría electromagnética. Y entonces el criterio que se siguió fue el siguiente. Si esta fórmula vale para la teoría electromagnética, hipótesis, también vale para la teoría del fotón. Finalmente, en las dos teorías hablo de lambda, en las dos teorías hablo de F, en las dos teorías hablo de que lambda por Fc, en las dos teorías hablo de que transportan energía, en las dos teorías puedo hablar de que transportan una cantidad de movimiento que es E sobre C. La diferencia está que en la teoría electromagnética la energía por unidad de tiempo, unidad de superficie, es transportada por la onda y está distribuida en el frente de onda, y en el modelo de fotón la energía está confinada a ese supuesto paquete de energía que es el fotón
y viaja en forma de partículas. ¿Y qué es lo que me permitirá determinar si esta hipótesis es correcta? La evidencia que resulte del experimento, como enseguida vamos a ver, será la que determine hasta qué punto asignarle a la cantidad de movimiento del fotón el valor E sobre C es correcto. Lo que se está observando es el esquema del experimento de Compton. Radiación incidente de una cierta longitud de onda, llega sobre el grafito y sale con un cierto ángulo, dispersada. Si yo quiero medir un ángulo, ya sea respecto de la normal a la superficie, como vieron ustedes que se hace en óptica para la reflexión especular, o para acá, quiero saber con qué ángulo sale la radiación dispersada respecto de la incidente, la radiación incidente tiene que estar muy bien colimada para que quede la posibilidad de medir un ángulo. Si la radiación incidente estaría dentro de todo este ángulo sólido, ¿cómo hago para establecer alguna conexión de la radiación dispersada en cuanto a con qué ángulo sale? Si la radiación incidente, no sé técnicamente con qué ángulo ingresa, porque dentro de esta región puede llegar con cualquier ángulo. Por lo tanto, si yo quiero evaluar adecuadamente con qué ángulo sale la radiación dispersada, tengo que tener la posibilidad de definir un ángulo como este. Y eso solamente se consigue si la radiación incidente es colimada. Y si yo quiero saber qué longitudes de onda contiene la radiación dispersada, si son iguales o diferentes a la incidente, para hacer la comparación necesito que la radiación incidente sea monocromática. La radiación dispersada se la determinó con un detector con el cual se medía la intensidad y las longitudes de onda. Esto es una forma esquemática. Un espectrómetro mide lambda y un volómetro adecuado mediría la intensidad. El ángulo θ varía entre 0 y pi. En particular, lo que pasa en pi es algo que no se puede evaluar experimentalmente porque significaría poner el detector en el camino de la radiación incidente. Pero bueno, la idea es que si uno sabe lo que pasa para otros ángulos, después va a poder proyectar lo que hipotéticamente pasaría en el ángulo pi. Este es un gráfico típico del experimento de Compton para cuando θ vale un ángulo diferente de cero. ¿Por qué? Y porque para θ igual a cero, como también vamos a ver, pasa algo particular que va a ser fácil de explicar a partir de que uno entiende lo que pasa en otros ángulos distintos de cero. En el caso de Compton, Compton analizó los gráficos para θ igual a cero, 45, 90 y 135 grados. Yo estoy haciendo el gráfico típico, característico del experimento de Compton para un ángulo cualquiera, pero distinto de cero. Para la época, 1922, ya estaba claro el modelo de fotón como un modelo alternativo que reemplazaría al de onda electromagnética. Si uno quisiera usar la teoría electromagnética de Maxwell, ¿podría explicar el efecto Compton? Y la respuesta es no, porque lo que se predice con la teoría electromagnética de Maxwell no es algo que queda corroborado luego con la evidencia experimental. Sin entrar en detalle, como siempre lo he dicho, la teoría de la radiación de Maxwell es algo muy sofisticado, muy complejo, y lo único que hacemos es simplemente describir algún hecho de esa teoría sin ningún tipo de explicación formal. El esquema de la explicación de
la teoría de la radiación de Maxwell frente a este experimento sería que la onda electromagnética llega y el campo eléctrico que es vinculado a esa onda electromagnética haría vibrar en particular a los electrones que están formando parte de la estructura cristalina del metal. Los electrones se podría demostrar que vibrarían con la misma frecuencia de la onda electromagnética. Los electrones vibrando emitirían ondas electromagnéticas de la misma frecuencia que con la que vibran los electrones y que a su vez sería igual a la frecuencia de la onda electromagnética incidente. Por lo tanto, un esquema muy básico de explicación con la teoría de Maxwell conduciría a que la radiación X dispersada tendría que ser toda de la misma longitud de onda, de la misma frecuencia. Sin embargo, este gráfico muestra que hay dos picos de intensidad bien marcados para dos longitudes de onda bien diferentes. Uno que coincide con el incidente y otro que corresponde a un valor de longitud de onda diferente al incidente y mayor. Ya esto no podría ser explicado con la teoría de Maxwell. La diferencia entre lambda' y lambda 0 se lo llamó desplazamiento Compton, y lo que la evidencia experimental mostraba, dado que este experimento Compton lo hacía para diferentes ángulos, como ya dije, que ese desplazamiento Compton resultaba ser independiente del valor de la longitud de onda incidente y que ese desplazamiento Compton aumentaba de alguna manera con el ángulo θ. No era el mismo el delta lambda a 0 grados que a 45, que a 90, que a 135. ¿Qué es lo que usó Compton para explicar esto? El modelo de que la radiación X incidente son fotones y en donde si esta es la longitud de onda de esos fotones, esta es su energía y esta es su cantidad de movimiento. Y acá pongo a prueba la hipótesis de que P es E sobre C, que unida a esta cosa me conduce a que P es H sobre lambda. En particular, bueno, en el grafito hay los llamados. Entonces, Compton particularmente se concentró en la interacción de los electrones con los electrones libres. Con respecto a los electrones libres en los metales, voy a hacer la siguiente aclaración. El concepto de partícula libre o electrón libre puede tener dos interpretaciones. La formal es que un electrón está libre cuando no forma parte de ninguna estructura, ni atómica, de ningún material. Como por ejemplo en el efecto fotoeléctrico, donde el electrón es arrancado del metal y queda fuera, queda libre. O como en el efecto termoiónico que comenté, que con respecto a la temperatura que tiene el metal, el electrón puede escapar. Ahora, el electrón dentro del grafito, dentro de cualquier metal, no está libre en este sentido, sino que está libre en el sentido de que puede moverse por el material, al punto de que esos electrones libres son los que supuestamente se utilizan para tratar de entender el fenómeno de la conducción eléctrica, como habrán visto en física 3. Ahora, las superficies del metal son barreras que no puede superar el electrón y queda confinado dentro del metal.
Pero estos electrones se los distingue de los ligados que también hay en un metal. Estos electrones tienen una cierta energía cinética. Los modelos clásicos de comienzos del siglo XX mostraban que solamente estarían en reposo a la temperatura de 0 °C. Pero más allá de eso, los electrones, estos libres, se estarían moviendo. Pero la energía cinética que les correspondería cuando se lo analizó el proceso profundamente es muy pero muy pequeña, tan pequeña que se considera despreciable. ¿Por qué? Porque estos electrones son los que van a interaccionar con estos fotones. Y estos fotones, si forman parte de los rayos X, tienen energías del orden de 1 mega. Y con una energía del orden de 1 mega, al intercambiar energía y cantidad de movimiento con estos electrones, puede conseguir uno que estos electrones alcancen energías cinéticas relativistas. Pero que frente a 1 mega, la posible energía cinética de los electrones, que es del orden de unos poquitos electron volt, sea despreciable. Y por eso se la considera cero. Por lo tanto, en este tratamiento a los electrones se los considera libres, con las restricciones que acabo de contar del concepto, y en reposo, aunque técnicamente no está ni libre ni en reposo. A diferencia de lo que pasa en el efecto fotoeléctrico, donde el fotón es absorbido, acá hay un fotón claramente que es dispersado. Y para que se puedan verificar los principios de conservación, el electrón va a tener que adquirir energía cinética y cantidad de movimiento. Si esta fuera lambda prima, esta sería la energía y cantidad de movimiento de ese fotón. Y claramente estoy obligado en el esquema general a trabajar con dos direcciones porque la cantidad de movimiento es un vector. La X siempre se va a considerar que es la que determina la dirección y sentido del fotón incidente. Y la Y va a ser siempre la perpendicular a la otra. ¿Qué se va a usar para explicar lo que está pasando acá? Los principios de conservación. Porque esto termina siendo una interacción más, donde participa un fotón con un electrón, libre y en reposo. Y como resultado, se tiene un electrón en movimiento y un fotón dispersado. La conservación de la energía conduce a esto. Esta es la energía total inicial y esta es la energía total final. Esto con esto se cancela y acá queda claro que la energía cinética que adquiere el electrón tiene que ver con la energía que pierde el fotón. Llega con una energía HF0, parte de su energía se la lleva el electrón y el fotón queda con energía H por F'. Como esta cantidad es positiva, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto, que va mostrando por qué ese lambda prima es mayor que lambda cero, como mostraban los gráficos de Compton. La conservación de la cantidad de movimiento me obliga justamente a usar el modelo de que la cantidad de movimiento de un fotón es esto. Inicialmente solamente tengo en X y del fotón, porque el electrón se lo considera en reposo. Esta es la cantidad de movimiento del fotón dispersado proyectado en X. Esta es proyectada en el Y. Y esta es la cantidad de movimiento
proyectada en X y proyectada en Y del electrón. Como el electrón está intercambiando energía y cantidad de movimiento con una partícula que tiene mega electronvolt de energía, tranquilamente puede quedar el electrón con energía que me obligue a usar relatividad. Para evitar problemas, directamente utilizo las expresiones relativistas. Cualquier cuenta que uno tenga que hacer vinculada con este efecto va a resultar de resolver este sistema formado por estas tres ecuaciones. En particular, con esas tres ecuaciones, Compton hizo cuentas y llegó a esta fórmula, que se la suele llamar fórmula de Compton. ¿Y por qué termina siendo importante esta fórmula? Porque participan las dos longitudes de onda claves en los gráficos anteriores y el ángulo con lo que salen dispersados los fotones. Luego queda una constante que se llama longitud de onda Compton, que tiene este valor. Este valor, como cualquier otra constante, no lo tienen que saber de memoria, pero ojo que sí tienen que saber qué define el lambda de Compton. Porque hay veces que en los problemas me piden que no trabaje con el valor numérico del lambda de Compton, sino con su representación, que es H sobre MC. Esta fórmula es muy importante porque con esta fórmula él explicó lo que estaba pasando en el experimento. Ahora, esta fórmula no es linealmente independiente de las otras tres. Surge de hacer álgebra. Y entonces, vinculado con algo que tiene que ver con los problemas sobre este tema, lo voy a dejar aclarado hoy. En el problema 64 del capítulo 40 del libro, problema que está seleccionado en la guía y que hay que hacerlo, está planteado el problema de encontrar esta expresión a partir de las ecuaciones anteriores. Por supuesto que la cuenta es solamente una cuenta de matemática, álgebra, porque la física terminó cuando uno planteó los principios de conservación. Pero ¿por qué se sugiere que se la haga? Porque a lo largo del tiempo, en diferentes situaciones de examen, han pasado las dos cosas que voy a comentar. La fórmula de Compton es muy útil para simplificar la resolución de un problema. Un problema que se tendría que hacer con las tres ecuaciones que hablamos antes, se simplifica mucho usando la fórmula de Compton. Y entonces las situaciones que se presentan a veces en los exámenes son las dos siguientes. Una, aparece una nota que me dice, en caso de querer usar la fórmula de Compton, para poder usarla tiene que primero demostrarla. Y si uno la usa y no la demuestra, el problema solamente recibe un porcentaje, y estuviera bien, mínimo, pero mínimo, mínimo. Porque la consigna es que el que la quiere usar esa fórmula la tiene que demostrar. Hay otros problemas donde dice, si se recuerda usted de la fórmula del Compton, no tiene por qué demostrarla, la puede usar libremente. Las dos cosas han pasado y las dos cosas se han presentado. Y todas las veces que pasó que uno le dice que la tiene que demostrar, la mayoría no la demuestra. ¿Por qué? Porque si uno no practica el procedimiento matemático con estas tres ecuaciones que hay que hacer para llegar a esta fórmula, hacerlo en el medio del examen, improvisadamente, no da buenos resultados. Consejo entonces,
hagan el procedimiento, para eso es la etapa previa de preparación, y está informado que lo tienen que hacer a través de este problema, y entonces si me llegaran a pedir que lo demuestre, tengo el esquema de lo que tengo que hacer para poder demostrar esta fórmula. Aclarado eso, ¿qué es lo que hizo Compton? Él obviamente, como tuvo que trabajar con los rayos X del tubo de Coolidge, pues conocía perfectamente cuál era la longitud de onda incidente. Medía el ángulo de detección, por ejemplo, 45 grados. Ponía acá 45 grados, este valor de lambda 0 lo paso al otro miembro sumando, y hago la cuenta y calculo el lambda prima. Luego voy al gráfico a 45 grados y comparo el otro pico para qué longitud de onda se da. Y el valor que se obtiene experimentalmente está perfectamente correlacionado con el que se obtiene con la fórmula. Hecho esto para cualquier ángulo en donde se coloque el detector. Por lo tanto, la explicación de por qué aparece un pico de intensidad en lambda prima queda explicado con el proceso en el cual un fotón interacciona con un electrón libre y en reposo, como recién acabamos de mostrar. Lo que pasa en los dos ángulos particulares, 0 y pi, está indicado acá y que sale con la fórmula de Compton. En pi se cumple esto, y ese es el mayor valor de longitud de onda del fotón dispersado. En θ igual a 0, el coseno vale 1, 1 menos 1 da 0, y entonces no habría dos picos de intensidad, habría uno solo. Por eso que yo no usé el gráfico para 0, porque el gráfico para 0 induciría a un análisis no adecuado, porque uno dice, ah, mira, todos los fotones salen con la misma longitud de onda. No, 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 eso solamente pasa a 0 grados, para otro ángulo no. Entonces te lo explico para otro ángulo y en 0 te que justifico por qué salen todos los fotones con la misma longitud de onda. El desplazamiento Compton, delta lambda, si yo miro de acá para la derecha, queda claro que no contiene a lambda 0. Por lo tanto, se cumple la condición de que es independiente de lambda 0. Pero a su vez, veo que el desplazamiento Compton cambia según lo que cambia el valor de este paréntesis. Y este paréntesis entre 0 y pi sobre 2 aumenta, porque el coseno de 0 a pi sobre 2 va de 1 a 0. Disminuye, pero la diferencia 1 menos el coseno aumenta. Entre pi sobre 2 y pi, el coseno va de 0 a menos 1, pero son todos valores negativos. Por lo tanto, 1 más algo me va a mostrar que en todo ese intervalo que va entre pi sobre 2 y pi, el paréntesis aumenta. Por eso el desplazamiento de Compton va desde 0, que es para θ igual a 0, hasta el valor máximo, que es cuando θ vale pi, y en toda esta región crece con θ, que era la otra característica que tenía el desplazamiento de Compton. Lo que uno se podría preguntar es, con esto explico por qué hay fotones con longitud de onda lambda prima, pero al detector también ingresan fotones con longitud de onda lambda 0, con la misma que la incidente. ¿Cómo explico esto? Bueno, los fotones no necesariamente tienen que intercambiar energía y cantidad de movimiento
con los electrones libres en reposo. Podrían intercambiar energía y cantidad de movimiento con los electrones ligados o con el núcleo. Sea la interacción con algo tan masivo como el núcleo o como un electrón ligado, equivale a pensar que la masa m es mucho mayor que la masa del electrón en reposo. Porque un electrón ligado, por el equivalente masa-energía, equivale a tener una masa mayor que un electrón libre. Si uno hiciera todo el análisis anterior de conservación de energía y cantidad de movimiento cuando el fotón interacciona con algo de masa m grande, llegaría a las mismas expresiones y en particular a la misma fórmula que está acá. Pero donde ahora el lambda de Compton es esto. El lambda de Compton como número para cuando es un electrón es 0,0243, pensémoslo en metros, por 10 a la menos 10 metros. Si en vez de poner la masa del electrón, pongo la masa de un objeto como el núcleo, que en este esquema es como 10.000 veces más grande que la masa del electrón, está claro que el lambda de Compton tiende a cero. Y si el lambda de Compton tiende a cero, esto tiende a cero, cualquiera sea tita. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? Viene un fotón, interacciona con un electrón libre en reposo y sale a 45 grados. Perfecto. ¿Cómo calculo lambda prima? Con toda la teoría anterior. Ahora detrás viene otro fotón, sale también a 45 grados, pero con la misma longitud de onda, la misma frecuencia que el fotón incidente. ¿Por qué? Y porque interaccionó con un electrón ligado o con el núcleo. Y ahí queda totalmente explicado la situación. Pero a su vez, en el gráfico, queda claro que hay fotones que tienen longitud de onda en el entorno de lambda cero y en el entorno de lambda prima. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con lo siguiente. Primero, por más monocromática que uno quisiera hacer a la radiación incidente, la monocromaticidad pura no existe. Y por ende, no todos los fotones incidentes tienen longitud de onda lambda cero. La pequeña, digámoslo así, dispersión en lambda cero de los fotones incidentes repercute en fotones con longitudes de onda en el entorno de lambda cero y lambda prima. Y después también uno puede pensar en cosas posibles, aunque quizás con un grado de probabilidad muy bajo, como la siguiente. Viene un fotón, interacciona con un electrón libre en reposo, bárbaro, y sale a 30 grados. El electrón ese interacciona con otro fotón que viene atrás, que tiene la misma energía que el primero, pero ahora ese fotón interacciona con un electrón que, si bien está libre, no está en reposo. Y entonces, ¿con qué longitud de onda saldría ese fotón? No sé, hay que recalcularlo todo en función de la energía cinética que tenga el electrón. Por eso es que pueden aparecer fotones con longitudes de onda que no son ni lambda cero ni lambda prima. Son situaciones posibles, aunque con un grado de probabilidad muy bajo de ocurrencia. Compton hizo el experimento en la zona de los rayos X. ¿Qué hubiera pasado si el experimento de Compton se hiciera en la zona del visible o del UV? Para entender lo que hubiera pasado en estas condiciones, pensemos en lo siguiente. Para poder medir lambda prima y lambda cero, se necesita un espectrómetro adecuado que permita medir
lambda cero, que es el menor lambda prima que voy a medir, que es cuando los fotones dispersados tienen la misma longitud de onda que los incidentes. Y el máximo lambda prima que voy a medir es cuando los fotones salen dispersados 180 grados. Y el valor que tendría que medir sería esto, tal cual lo que vimos para 0 grados y 180. El desplazamiento Compton, como vimos, va de 0 a 2 veces lambda de Compton. Si yo quiero medir con un espectrómetro los lambda prima y distinguirlos, tengo que poder distinguir entre, por ejemplo, este valor que es el mínimo y este valor que es el máximo. Si no logro capaz con mi espectrómetro de distinguir entre el valor mínimo y el máximo, menos voy a distinguir entre el mínimo y un valor entre medio, que sería como trabajar con un delta lambda por acá. Entonces me voy a poner la condición más favorable, que es con el espectrómetro con el que voy a trabajar, voy a ver si puedo medir el valor mínimo de lambda prima y el valor máximo. Después, si puedo medir estos dos, veo si puedo medir los intermedios. Pero como mínimo, como cosa más favorable, me voy a poner a pensar a ver si logro medir el máximo, la máxima diferencia. Medir la máxima diferencia entre este valor y este es como cuando uno trabaja con una regla, decir, yo tengo que medir la distancia entre dos partículas. Un orden de magnitud de la incertidumbre que voy a cometer está vinculado a la menor división de esa regla. Bueno, yo voy a medir acá longitudes de onda. Una idea de la incertidumbre que voy a cometer en la medición de esta longitud de onda es del orden de, por ejemplo, el desplazamiento Compton, que tiene la característica de ser independiente de lambda cero, y por lo tanto el desplazamiento de Compton máximo es 2 veces el lambda de Compton, ya sea que haga incidir radiación visible, UV o rayos X, porque el desplazamiento de Compton es independiente de lambda cero. Y entonces, teniendo en cuenta que el delta lambda lo tengo como medida de la incertidumbre que cometo, podría estimar el error relativo que debería cometer en este experimento si usara luz, radiación visible. En vez de poner 0,0486, que es 2 veces lambda de Compton, uno podía poner 0,05 aproximadamente. Y acá tengo que poner cualquier longitud de onda que esté entre 3900 y 7200 Armstrong para mostrar que es visible. Esa cuenta es de este orden. Bueno, no hay en la actualidad ningún espectrómetro que me permita trabajar con semejante error relativo, tan pero tan bajo. Hago el mismo análisis en la zona del UV. Claro, con el UV tengo una región más extensa del espectro. Tengo longitudes de onda del orden de miles de Armstrong, con longitud de ondas menores a 3900, aproximadamente uno ya tiene UV. Si trabajo con miles de Armstrong, me va a cambiar este número, pero el orden de magnitud va a ser equivalente a este, no mejora. Si paso a trabajar con cientos de Armstrong, la cosa mejora, pero no lo suficiente. Este error relativo, si bien es un poquito más grande que el anterior, sigue siendo inaccesible aún para la tecnología más sofisticada que uno pudiera hacer en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo
trabajo con radiación visible o con UV, no voy a poder ver las diferencias entre la longitud de onda de la radiación incidente y la dispersada. Para algunos, el que no pueda medir esta diferencia, este desplazamiento de Compton, significa que el efecto no tiene lugar. Para otros, el hecho de que no lo pueda medir no significa que el efecto no tenga lugar. Ahora, el resultado final en ambas posiciones filosóficas es que la evidencia experimental no aparece. Por eso es que no tiene sentido intentar querer hacer un estudio como el que acabamos de ver de el efecto Compton, pensando que lo que llega al cristal de grafito es radiación visible o UV. ¿Qué pasa si trabajo en la zona de los rayos X? O es más, ¿qué pasa si trabajo en la zona de los rayos gamma? Que aunque no los hemos presentado todavía en cuanto a cómo se generan, se puede llegar a conseguir radiación gamma de longitudes de onda del orden del centésimo de Armstrong. Bueno, en ambos casos, el error relativo se va para el otro lado. Se hace muy grande en la estimación. Si en la estimación se hace muy grande, no hay problema, porque estos errores relativos los puedo bajar. Esto sería un error relativo porcentual del orden del 5%, y con espectrómetros sofisticados yo puedo trabajar con un error relativo porcentual menor al 1%. Entonces no hay ningún problema para que lo que no me permite analizarse en la zona del visión UV, me queda completamente claro que sí lo puedo analizar en la zona de los rayos X o de la radiación infrarroja. Bueno, antes de seguir, si hubiera alguna cuestión vinculada con lo que hemos discutido, ya sea de los rayos X o del efecto Compton, y si no hay pregunta, completamos con lo que tenemos que ver el día de hoy. No hay preguntas a la 1. Supongo que están algunos por lo menos despiertos, ¿no? No hay preguntas a las 2. No hay preguntas a las 3. Podemos continuar entonces. El tema de la producción de pares es algo que está presente en algún problema de la guía número 1. Cuando dos partículas, por ejemplo, chocan, intercambian energía y cantidad de movimiento, constituyen los reactivos del proceso, como parte de los productos pueden aparecer un par. No necesariamente siempre va a aparecer un par. Puede aparecer un par. Que aparezca un par como los productos significa que aparece un sistema formado por la partícula y su respectiva antipartícula. La teoría de la existencia de las antipartículas de toda partícula tiene que ver con una teoría que desarrolló uno de los físicos más brillantes del siglo XX y de toda la historia de la física, Paul Dirac, que desarrolló la teoría sobre la llamada antimateria, hoy totalmente imprescindible para poder desarrollar algunas de las teorías más sofisticadas de la física actual. La antipartícula de una partícula cargada, que por ahora es la única situación que nos interesa, es una partícula que tiene la misma masa, la misma carga en magnitud, pero signo contrario.
También está la antipartícula de una partícula neutra, pero por ahora no importa conocer qué es lo que la pueda distinguir. El electrón dentro de el universo de las partículas es la partícula con menor masa y el protón está en la otra punta. Por ahora es la partícula con mayor masa. La antipartícula del electrón fue la primera antipartícula encontrada experimentalmente, es el electrón positivo o positrón. Y la antipartícula del protón es el antiprotón. Que un par se puede formar por choque entre partículas. Último problema de la guía número 1 de los adicionales, choque protón-protón, que se produce un par, protón-antiprotón. O sea que no hay duda que por el choque entre partículas se puede producir un par. No necesariamente, pero sí se puede. Lo que vamos a analizar ahora es el problema de la producción de un par por la interacción de un fotón con la materia. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿El fotón acaso no es una partícula más? ¿No quedaría incluido dentro del esquema anterior? En algún sentido, absolutamente sí. Pero como estamos hablando del modelo cuántico de la radiación electromagnética, que es el de fotón, vamos a particularizar algún detalle que muestre cómo se puede producir un par a partir de la interacción de un fotón con la materia. Es obvio que eso se va a estudiar con los mismos principios de conservación que vienen usando en la guía número 1 y que ya hemos usado en el efecto Compton y que se van a utilizar en la producción de un par. Y al igual que estudiaron el problema del choque protón-protón, se puede estudiar cuál es la condición mínima de energía que tiene, por ejemplo, que aportar un fotón para producir un par. O sea, hablar de la condición umbral en este proceso es equivalente a hablar de la condición umbral en el choque protón-protón. Es más, se puede analizar el problema en el sistema centro de masa, se puede analizar el problema en el sistema del laboratorio, exactamente igual que en el choque protón-protón. Los problemas de la guía que hay sobre este tema son tales que le van a permitir completar los comentarios que estoy haciendo yo. Y en particular hay un problema que va a plantear el tema de analizar la condición umbral de la producción de un par electrón-positrón en el llamado centro de masa o sistema centro de masa y el llamado sistema del laboratorio. Y ese problema no solamente está propuesto, sino que está resuelto. Más allá de que puedan discutirlo en la clase de problemas, hay que particularizar el siguiente hecho. En el sistema centro de masa o sistema de laboratorio del choque protón-protón, uno puede analizarlo en un sistema y pasarlo al otro sin demasiada dificultad. En cambio, cuando uno trabaja con fotones, pasar de un sistema al otro, cosa que también se puede hacer, hay que hacerlo con un poquito más de cuidado porque involucra el conocimiento del efecto Doppler. Por eso, el problema que hace mención a estudiar la interacción en el centro de masa, en el laboratorio, para la producción de un par electrón-positrón vía un fotón, está resuelto para que lo puedan ver cómo se utiliza el llamado efecto Doppler longitudinal. Así como también hay otros problemas que muestran alguna característica adicional
a lo que es la producción de un par a través de un fotón. En ese mismo tipo de problemas que están resueltos, la menor de todas las energías que tiene que tener un fotón para producir el par más liviano, que es el electrón-positrón, se demuestra que va a tener lugar para cuando está interaccionando con algo muy masivo. ¿Y qué significa en este contexto algo muy masivo? Y que el fotón interaccione con un átomo, con un núcleo. Algo que tenga con respecto al par electrón-positrón mucha mayor masa. Y en ese problema que está resuelto se demuestra que la energía que tiene que tener el fotón, la menor de todas, para producir el par más liviano, es 2mc². Lo que ubica a los fotones X y gamma como los únicos en condiciones de poder producir un par. Si no puede producir el par electrón-positrón, menos va a producir el par protón-antiprotón. Y los únicos que estarían en condiciones de poder producir un par electrón-positrón son los fotones X y gamma, porque esta energía solamente se corresponde con fotones de esta región. Dicho de otra manera, un fotón del visible o un fotón del UV no tienen la energía como para alcanzar la condición umbral, ni del par más liviano, menos aún del par más pesado, que sería del par protón-antiprotón. ¿Se puede cruzar la partícula con su respectiva antipartícula en un proceso? Absolutamente. Y eso va a dar lugar a un fenómeno que es el de la aniquilación. Cuando una partícula intercambia energía y cantidad de movimiento con su antipartícula, se aniquilan. ¿Y qué significa que se aniquilan? Que desaparecen como tales y aparecen por lo menos dos fotones. Esto es algo que hay que demostrarlo y forma parte de otro de los problemas de la guía. ¿Y qué significa que se produzcan por lo menos dos fotones? Que el proceso de aniquilación en el sistema de referencia que se les ocurra y que dé lugar a la producción de un solo fotón no es posible. Por lo menos dos significa que se producen dos o más. La cantidad de fotones que se van a producir es algo que no se puede adivinar, es algo que me lo tiene que informar el problema. Nosotros, para evitar trabajar con sistemas de ecuaciones muy complicados, que no aporta nada, no solamente siempre informamos la cantidad de fotones que se producen, sino informamos el proceso que estadísticamente más probabilidad de ocurrir tiene, que es la producción de dos fotones. ¿Cómo tiene que darse la interacción entre la partícula y la antipartícula para que se aniquilen? De la forma que le dé la gana. Uno moviéndose y el otro quieto, haciendo un choque frontal con la misma energía cinética, con energía cinética diferente, moviéndose los dos en la misma dirección y sentido, con la misma energía cinética, con energía cinética diferente. No importa cómo es la interacción. Si la partícula se cruza con la antipartícula, intercambia energía y cantidad de movimiento y se aniquilan. Y por ende, para hacer el análisis, voy a tener que volver a usar los principios de conservación. Y entonces llegamos a un lugar clave, muy interesante, o por lo menos para mí, muy interesante. El efecto fotoeléctrico tiene una condición umbral.
Y nosotros vimos que originariamente, históricamente, primero se comprobó que lo cumplían los fotones del UV, después lo cumplían los fotones del visible. En última instancia, si de un material yo arranco electrones por efecto fotoeléctrico con fotones del visible, también voy a arrancar electrones con fotones del UV, porque cualquier fotón del UV tiene más energía que el fotón del visible. Y si el fotón del visible tiene más energía que la función trabajo del material, también la tiene un fotón del UV. Pero si el efecto fotoeléctrico tiene lugar con la radiación visible, no solamente tiene lugar también con la radiación ultravioleta, sino con la radiación X y gamma. Y es más, en materiales que ya no son metales, en donde los fotones del visible o del UV no alcanzan a cumplir con la condición umbral y no pueden arrancar electrones, sí los pueden arrancar los fotones X y gamma. El efecto Compton, recién hemos analizado, que es verificable experimentalmente solamente en la región de los Rx y R gamma. Y la producción de un par, recién he comentado, que tiene condición umbral, solamente la pueden cumplir los fotones Rx y R gamma. Por lo tanto, los que están en condiciones potenciales de poder producir los tres efectos son los fotones X y gamma. Y entonces se llega a una situación muy interesante, que es la siguiente. Supóngase que sobre un material dado llegan fotones X y esos fotones X tienen la energía adecuada para producir efecto fotoeléctrico. El material sobre el cual llegan los fotones es un material conductor, por lo tanto tiene muchos electrones libres y puede darse perfectamente el efecto Compton. Y tienen una energía umbral que supera la condición umbral para producir el par electrón-positrón, que es el más livianito de todos. ¿Cómo se contesta la pregunta qué es lo que va a hacer el fotón? Bueno, esto es algo que en ningún hecho de la física clásica se les pudo haber presentado, ni se les va a presentar si revisan algún contenido de la física clásica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que puede hacer el fotón. Puede hacer efecto fotoeléctrico, efecto Compton o un par. Saben lo que puede hacer, pero no lo que vaya a hacer en particular. Como yo les suelo decir a los alumnos, ¿qué es lo que hace el fotón? Y el fotón hace lo que le pinta. Le pinta ser absorbido y arrancar un electrón por efecto fotoeléctrico y lo hace. Le pinta ser dispersado por un electrón libre por efecto Compton y es dispersado por efecto Compton. Le pinta producir un par y ser absorbido, produce un par. En algún sentido, lo que le pasa al fotón es parecido a lo que pasa cuando uno va a tirar un dado. Uno sabe los números que pueden salir, pero no sabe qué número en particular va a salir. ¿Y qué es lo que hace para describir ese proceso? Incorpora para describirlo la noción de probabilidad. Y acá lo mismo. Lo que pasa es que por ahora nosotros no nos vamos a meter en el tema sobre cómo calcular la probabilidad de que un fotón con una determinada energía, incidiendo sobre un cierto material, produzca efecto fotoeléctrico, Compton o par. Si bien es cierto que en algún sentido es como el tirar un dado, acá es como tirar un dado, pero cargado. Porque en un dado común, la probabilidad de que saca cualquiera de los números es la misma. En cambio, acá, la probabilidad que tenga lugar uno u el otro efecto
Depende de cuál es la energía del fotón, de las características del material, y las probabilidades son diferentes. Y entonces por eso sería como tirar un dado cargado. Ahora, aunque el efecto Compton pudiera tener la mayor probabilidad de ocurrir, la llegada del fotón al material no necesariamente va a provocar el efecto Compton. Esta lógica, esta manera particular de cómo analizar estos fenómenos, que es completamente diferente a la física clásica, empieza a mostrar cómo va a funcionar eso que se llama la física cuántica, que para poder analizarla en su verdadera dimensión, necesita que se le incorpore la noción de probabilidad. Para terminar y vinculado con esto, veamos el proceso de absorción de fotones X y gamma. En esta guía de problemas que todavía no están haciendo porque la clase de problemas corre una semana después de lo que estamos viendo en teoría, además de tener problemas sobre producción de pares, aniquilación de pares, efecto Compton, efecto fotoeléctrico, tiene dos problemas en la parte de los adicionales, uno de los cuales, el anteúltimo, tiene que ver con lo que voy a explicar ahora. O sea, esto es además de un desarrollo teórico, la resolución de uno de los problemas de la guía. Supongamos que sobre el material que estoy analizando el proceso llegan fotones normal a la superficie. El problema de incidencia oblicua nosotros no lo vamos a analizar. Solamente analizamos el problema de incidencia normal. Un haz de fotones de una cierta intensidad o una cierta longitud de onda inciden normalmente sobre un material de espesor X. Si uno coloca un detector y mide la intensidad del otro lado del material, va a comprobar que la intensidad es menor que I0. ¿Y por qué la intensidad del otro lado del material es menor que I0? Porque los fotones que inciden pueden producir el efecto fotoeléctrico y ser absorbidos. Pueden ser dispersados por efecto Compton y no ser detectados del otro lado. Pueden ser absorbidos y producir un par. Pueden estar en condiciones potenciales de producir los tres. Pueden estar en condiciones potenciales de producir uno solo o dos. Lo cierto es que, por esta razón, la intensidad de este otro lado es siempre menor que la intensidad incidente. A lo que apunta el problema es saber cómo se describe la disminución de la intensidad del haz conforme el espesor de material que tenga que atravesar. Y eso tiene que ver con que la variación de la intensidad se la pueda pensar de esta manera. En donde, ¿por qué va un signo menos? Bueno, como la intensidad acá siempre es menor que la que tengo de este lado, la variación de intensidad es negativa. Ese negativo me refuerza esta idea, que la intensidad incidente es siempre mayor que la intensidad del otro lado del material, cualquiera sea el espesor que atraviese. Por eso el menos. Esa variación, ¿a quién es proporcional? Y al espesor que atraviese, y es bastante razonable.
Si un fotón tiene que atravesar un espesor grande, la probabilidad de que sea absorbido barra dispersado aumenta. Si la profundidad que tiene que atravesar es pequeña, la probabilidad de que sea absorbido barra dispersado disminuye. O sea, aumenta con el espesor, disminuye con el espesor. Por eso la variación de I es directamente proporcional al espesor de X que atraviesa el material. También es directamente proporcional a la intensidad que tenga la radiación. Llegan muchos fotones por unidad de tiempo, por unidad de superficie, la probabilidad de que se produzcan los efectos aumenta. Llegan pocos fotones por unidad de tiempo, unidad de superficie, la probabilidad de que se produzca alguno de los efectos disminuye. Y finalmente, si yo tengo dos materiales del mismo espesor, hago llegar fotones de la misma intensidad y de la misma longitud de onda, ¿qué me muestra la evidencia experimental? Que la intensidad que atraviesa el material A es diferente a la que atraviesa el material B. ¿Y esto por qué? Porque cada material absorbe barra dispersa de manera diferente. Y eso se pone en juego definiendo para cada material su llamado coeficiente de absorción lineal. Cada material tiene este coeficiente con el cual se van a describir sencillamente el tema de la absorción barra dispersión de los fotones. Y este coeficiente, además de depender de cada material, depende de la longitud de onda, frecuencia o si quieren, energía de los fotones incidentes. ¿Y cómo se puede entender esto? Bueno, miren, ¿por qué cada material tiene un mood diferente? Si trabajo con un dieléctrico, un conductor, uno prácticamente no tiene electrones libres, entonces la probabilidad que se produzca efecto Compton observable es bajísima. El otro tiene electrones libres, la probabilidad de que se produzca efecto Compton es alta, y eso ya muestra que el comportamiento de los materiales frente a la llegada de los fotones es diferente. En un caso, los fotones pueden tener energía para producir efecto fotoeléctrico porque la función trabajo del material tiene un valor, en el otro la función trabajo tiene otro valor, y entonces se pueden producir o en los dos el efecto, o en uno sí, en el otro no. Y justamente, ¿por qué depende el mood de la energía? Y por esto mismo, hago incidir fotones con una determinada energía que no supera a la función trabajo, ni alcanza para producir un par sobre un metal, y el único efecto que se produce es el efecto Compton, con cierto grado de probabilidad. Pero aumenta la energía de los fotones y se puede empezar a producir efecto fotoeléctrico. Y aumenta un poquito más la energía de los fotones y se alcanza la condición umbral para producir un par. Y entonces la manera como absorbe el mismo material cambió. Y eso quedó determinada por la energía, longitud de onda o frecuencia, como quieran, de los fotones incidentes. Si uno integra esta ecuación, y acá es el procedimiento para integrarlo que usáis, sumamente elemental, llega a que la intensidad, después de atravesar el espesor X, sigue una ley exponencial de la forma I0 por E a la menos mu por X. Esta formulita, que parece totalmente inofensiva, y de hecho lo es el punto de partida para entender cosas más que interesantes, como por ejemplo poder entender una radiografía. Miren, yo tengo un material y acá adentro tengo una cierta impureza. Ilumino con rayos X. Acá tengo un mu y acá tengo otro. La manera como son absorbidos los rayos X que pasan por acá es diferente a los que pasan por acá. Eso se traduce que en una película fotográfica aparezcan
oscuros y claros, que definen la forma del obstáculo o de la impureza que se encuentra en el material. El mu de los huesos es diferente al mu de los tejidos blandos y por eso son absorbidos de manera diferente los fotones X y uno termina registrando en una película fotográfica las variaciones de intensidad de los rayos X que atraviesan el material. O sea que ahí está la razón básica, elemental, de cómo funciona una cosa como la radiografía. Y también está en esa fórmula metida algo de lo que es la protección radiológica. Yo estoy en una habitación al lado de donde se utiliza un equipo de rayos X. Y yo no quiero ser irradiado por la radiación X. Entonces me tengo que proteger. ¿Y cómo hago para protegerme? Bueno, esta expresión me muestra que la intensidad sigue una ley exponencial decreciente que es asintótica con respecto al eje X. O sea que teóricamente para los de matemática la intensidad nunca alcanza el valor cero. Pero en la práctica uno sabe que a partir de cierto espesor de material, esta cuenta es tan pero tan pequeña que la intensidad es prácticamente cero. Si uno quisiera usar esa fórmula para hacer esa cuenta, ¿cuál sería el espesor necesario como para considerar que la intensidad después de atravesar la pared sea prácticamente nula? Tiene que hacer la cuenta y conocer el mu. Lo que pasa es que la física ofrece una alternativa más práctica y es conocer el llamado espesor hemirreductor, el X sub 1 medio. ¿Qué es el X sub 1 medio? Es el espesor de material necesario para que la intensidad, después de atravesar ese espesor, se reduzca a la mitad de la que tengo inicialmente. No me importa cuánto es la inicial. Después de atravesar el espesor en mi reductor, la intensidad es la mitad. Si pongo esta definición acá y hago la cuenta, llego a que el X sub 1 medio está relacionado con el coeficiente de absorción lineal. Pero tiene una ventaja práctica que es la siguiente. El mu tiene unidades de 1 sobre longitud, 1 sobre metro, 1 de que este tipo de exponenciales para ustedes no son los que vieron en física 3, sobre todo, saben cómo manipularla y saben que si yo sé que con el X sub 1 medio la intensidad se redujo a la mitad, un número entero de veces, por decir algo, un cierto número de veces, el X sub 1 medio ya hace que la intensidad sea prácticamente cero. Si el X sub 1 medio en material es 30 centímetros, y depende de lo que yo quiera, de lo que quiera protegerme, en qué condiciones, digo, bueno, mira, 5 veces para mí ya alcanza. O sea que hago algo de 1,5 metros de espesor y ya la intensidad prácticamente cero. Si no me conforma 5 veces el X sub 1 medio, definiré el espesor de material que pongo en el camino de los rayos X que haga que prácticamente la intensidad sea cero, pero hago la cuenta en el aire conociendo el X sub 1 medio y conociendo las propiedades de una función exponencial negativa. Esa es la ventaja operativa que tiene el conocer el X sub 1 medio más que el coeficiente de absorción lineal. Bueno, con esto damos por cumplimiento a la clase del día de hoy. Todavía quedan unos 5 minutos.
como para si alguien quiere hacer alguna pregunta, no tengo ningún problema en responderla. Buenas. Sí, yo tengo una duda porque se cortó, no sé si a todos, pero yo no escuché cuando empezaste a decir, fueron 2 segundos igual, lo de las unidades del mu, del coeficiente de absorción. Sí, Unidad. bueno, no hay problema. El Eso mu, era las unidades, más que nada, no sí, escuché. sí, sí. Espera que te voy a ir a ese lugar. Si vos mirás el mu y el papel que juega en la exponencial, mu por x tiene que ser adimensional. X se mide en unidades de longitud. Por lo tanto, mu se tiene que medir en unidades de 1 sobre longitud. 1 sobre centímetro, 1 sobre metro, 1 sobre longitud. Para que esta exponencial sea dimensional y la pueda evaluar. En cambio, el x sub un medio, al quedar definido por logaritmo de 2 sobre mu, me va a quedar en unidades de longitud. Si al mu lo pongo en unidades de 1 sobre centímetro, me va a quedar en centímetros. Eso es lo único que comenté, digamos. Impecable, gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, si no hay preguntas, entonces, bueno, los espero el próximo día miércoles y ya vamos el miércoles a ingresar en los terrenos más propios de la cuántica porque vamos a empezar a ver cómo empezar a describir problemas de la cuántica donde las que participan sean partículas que tengan masa como un electrón. O sea, así como para describir ciertos efectos tengo que salir del modelo de onda, pasar al modelo de fotón, para describir ciertos comportamientos de partículas como el electrón, tengo que salir de los esquemas que ustedes manejaban en física 3 y pasar a esquemas novedosos, que son los que prevé lo que uno llama la física cuántica. Y entonces ya vamos a meternos más en esos terrenos. Bueno, vuelvo a repetir, no hay preguntas, entonces los despido, que tengan una buena tarde y los espero el próximo día miércoles. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao.